En esta ocasión quiero compartirte un texto que lo vas a hallar en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 3. Le he puesto por título al sermón de hoy: Terminando bien la carrera de la fe. Quiero leer este pasaje contigo, ¿sí? Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3 dice así: Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hace 10 años atrás conocí a un hombre. Su nombre es Juan. Y tuve la posibilidad de acompañar a Juan como su pastor, y él me contó una anécdota muy interesante, de una de sus tantas anécdotas. En una tarde campestre, Juan había sido desafiado a participar de una carrera. Él aceptó el desafío y corrió la carrera. Terminó la carrera. Y fue uno de los galardonados con el premio que otorgaba la carrera. Él obtuvo el tercer lugar de la carrera. Lo interesante es que Juan cuenta de manera anecdótica que él obtuvo el tercer lugar y fue premiado por el tercer lugar, pero eran 3 corredores. Es decir, él llegó al final. 3 corredores. Él llegó al final. Pero terminó la carrera y recibió el premio. Y esto es importante porque Juan tiene un testimonio para contar y tiene un galardón que mostrar. Nosotros debemos terminar la carrera de la fe. La Biblia nos muestra la fe como una carrera en la que todo creyente debe seguir avanzando. La verdad es que, estando ya en este tramo de la historia, en esta parte final de la historia, todos nosotros deberíamos volver a examinar en qué tramo de la carrera estamos y cómo estamos corriendo. Si esta pregunta, ¿cómo estoy corriendo?, no tiene una respuesta clara en ti, hoy quiero darte 2 recomendaciones que surgen de este texto de Hebreos 12, 1 al 3, para que tú puedas correr y terminar bien la carrera de la fe. Así que adentrémonos directamente a ello. Te daré estas 2 recomendaciones que aparecen en estos 3 versículos. Lo primero es que debemos correr esta carrera de la fe considerando el testimonio de quienes ya han corrido esta carrera. El versículo 1 nos dice lo siguiente: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Debemos observar aquí que nosotros estamos en esta carrera. Y el autor bíblico nos dice que estamos rodeados de una gran nube de testigos. La idea de nube hace referencia en el texto bíblico a una multitud enorme de testigos. Ahora, durante mucho tiempo, esta idea de testigos nos parecía que eran aquellos que, habiendo corrido la carrera de la fe, estaban simplemente desde el cielo mirándonos. Y verdaderamente, si el cielo fuera estar viendo hacia la tierra cómo otros corren la carrera y verlos tropezar y tropezar y tropezar, el cielo no sería muy atractivo. Así que este no es el sentido primario
de la interpretación. No lo es. Si bien en el tiempo griego de la figura que utiliza el autor de la carta, pasaba en el Coliseo que se corrían, se hacían las maratones a la mañana y los premios se hacían a la tarde. De tal manera que el atleta que había corrido a la mañana pasaba a ocupar un lugar en la tribuna, una parte donde estaban los que habían ya corrido, y desde ahí observaban a otros que corrían y animaban a sus candidatos para ganar esa carrera. Hacia el final de lo que sería hoy nuestra línea de llegada, había un tribunal donde estaban los jueces que determinaban quién había llegado, en qué posición había llegado, cómo había corrido y cómo debía de premiársele. Quiero que tengas esta figura en mente a lo largo de este pasaje. La verdad es que aquí el versículo nos habla de aquellos que testifican. La palabra testigo no solamente es alguien que observa, sino que la palabra testigo es alguien que narra lo que ha vivido, alguien que cuenta, que expone lo que él ha visto, lo que él ha experimentado, lo que él ha vivido. El autor de la carta a los Hebreos cierra esta extensa narrativa con estos 3 versículos. La verdad es que inicia con un por tanto, que aquí en nuestra Biblia empieza con el capítulo 12. La verdad es que el texto no tiene capítulos. Ese por tanto es parte de la narrativa de todo lo que él ha venido diciendo desde el capítulo 10, versículo 19, pasando por el capítulo 11 y ahora terminando con estos 3 versículos que forman parte del capítulo 12. El autor viene hablando de la excelencia de los resultados que uno tiene por seguir a Cristo, los mejores galardones, los mejores premios que da seguir a Cristo. Y ahora, después de haber hablado de la fe y de quienes han vivido la vida de fe, el autor nos dice, ¿por tanto qué? Por tanto, todo lo que les he venido diciendo, ustedes deben correr la carrera con paciencia, prestando atención a esta multitud de testigos. Literalmente, el capítulo 11 nos muestra 15 personajes con su nombre y otros muchos que aparecen de manera anónima. Tenemos personajes que van desde la fe de Abel, pasando por Abraham y Moisés, hasta Sansón, Samuel y David. O en el caso de mujeres, se nos presentan los ejemplos de mujeres como Sara y Rahab, entre otras. Cada uno de ellos nos dan testimonio de su vida de fe, de cómo corrieron la carrera. Nos cuentan sus caídas y cómo aún heridos pudieron terminar la meta. A mí me anima mucho, me estimula mucho en mi vida de fe notar el gran valor de hombres y mujeres de carne y hueso, porque esto es lo maravilloso de estos testigos. Ellos son como tú y como yo, de carne y hueso, rodeados de debilidad, rodeados de dudas, rodeados de circunstancias que no eran las mejores. La carrera de la fe les tocó vivir como a nosotros, en algunos casos en tiempos muy difíciles, en tiempos angustiantes, en tiempos de gran oposición. Pasaron por etapas donde su fe se debilitó, pasaron por tentaciones que los hicieron en algunos casos tropezar y caer y fallar y ofender a Dios. Sin embargo, cada uno de sus testimonios, aun cuando sus testimonios de vida pasada no eran muy ejemplares, ellos se adentraron en la fe y corrieron la carrera de la fe y la terminaron de manera maravillosa. Repito, aun con sus caídas en la carrera, terminaron la carrera de la fe de manera maravillosa, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 3 o versículo 4, ellos alcanzaron testimonio. Esta palabra es importante. Alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y este buen testimonio que ellos alcanzaron es el testimonio que nos transmiten diciéndonos a ti y a mí, puedes correr la carrera. Puedes correrla. Si yo pude correrla, tú puedes también. Me anima tanto que Sansón me diga, si yo pude correrla, tú podrás. Me anima tanto que David me diga, si yo pude correrla, tú podrás. Que un hombre
de pasión como Elías me diga, si yo pude correrla, tú podrás. Claro que podremos, porque debemos considerar el testimonio de hombres y mujeres que han podido. Cuando estas personas y sus historias de fe nos cautivan, nos motivan a seguir adelante. Por eso vuelvo a decir cuán importante es conocer la Escritura. Cuán importante es conocer la vida de cada uno de estos hombres y mujeres de fe. Conocer la Escritura por completo, porque en ella encontraremos el ánimo para seguir adelante. En ella encontraremos el ánimo para saber cómo ellos corrieron y cómo nosotros debemos correr. Estos testigos están para motivarnos. Lo otro que debemos entender en medio de este ver a los testigos es que debemos despojarnos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Literalmente nos dice primero que nada que debemos quitarnos de todo peso, de todo lastre. El peso es innecesario. El lastre es innecesario. Cuando uno observa la iconografía, las pinturas del arte griego en relación a sus atletas, los maratonistas, corrían literalmente casi desnudos. No había ropaje externo, exterior, no usaban togas ni nada de eso, era un ropaje minúsculo, lo mínimo indispensable para tapar sus partes nobles. Y luego había que correr, sin nada que estorbara. Es interesante notar esto porque la palabra peso aquí habla de algo interior, habla de una hinchazón, de algo que nos inflama por dentro y que nos hace un peso. Es como una tumoración que estorba y que debiéramos quitar. Pienso y he pensado que hay varias cosas que interiormente nos impiden correr bien. Una de ellas es el orgullo o la arrogancia. ¿Cuántas veces el no querer ser enseñados, el creer que ya hemos madurado, que no sabemos todo y que somos tan doctos que estamos más para enseñar que para aprender, nos impide con humildad venir al Maestro y aprender de Dios? Cuidado, cuidado con el orgullo, con la arrogancia, porque la altivez de rostro solamente nos aleja de Dios. Debiéramos ser humildes, aprendedores constantes de lo que la Escritura tiene para decirnos. Todos, absolutamente todos, tenemos algo para aprender. Tú lo tienes, yo lo tengo. Y debiéramos mantenernos así, humildes, genuinamente humildes, no falsamente humildes, genuinamente humildes diciendo, tengo mucho que aprender todavía, y desear aprenderlo. Debemos quitarnos la incredulidad y la pereza espiritual, que también son una hinchazón en nuestros días. Somos una generación de creyentes incrédulos. No le creemos a Dios. Hemos leído las obras de fe, pero no le creemos a Dios. Así que debemos dejar eso porque también es un peso que nos estorba. La incredulidad es una gran, pero gran pesada roca que nos estorba en esta carrera. ¿Cómo te vas a adentrar hacia la carrera de la fe? ¿Cómo vas a seguir en esa carrera si tú una y otra vez vas con el peso de la incredulidad? Te hará ir demasiado lento, te hará ir de manera agotadora, pero como lo decía, la pereza espiritual también. No nos estamos esforzando, no estamos sacándonos esa modorra espiritual. Este tiempo, y en esto coincidimos muchísimos pastores, este tiempo ha sido un tiempo en el cual la iglesia está siendo probada. Recuerden que lo que más le importa a Dios en este tiempo, en esta era de la gracia, es la iglesia. El mundo rodea a la iglesia. No la iglesia rodea al mundo. El mundo rodea a la iglesia. El faro es la iglesia. Lo que Dios hace en este mundo es para tratar con su iglesia. Esta etapa es para tratar con la iglesia. Y la iglesia ha entrado en un estado de modorra, de apatía, de enfriamiento. Muchos se han enfriado a un punto que solamente la gracia de Dios los podrá despertar. Se han detenido en la carrera. Debemos
quitarnos todos esos pesos interiores. Pero también debemos tener cuidado con lo exterior, porque nos dice este versículo 1, que debemos tener esta idea de despojarnos del lastre, pero especialmente del pecado que nos asedia. La versión internacional traduce literalmente de esa manera: despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia es todo lo que está externo a nosotros. Nos habla de lo contrario a lo interno, lo externo, aquello que nos distrae, aquello que nos tienta a detenernos. Es un lazo próximo a nuestros pies y que nos hará caer. Quiero ser claro. El pecado que nos asedia son aquellas cosas que intentan llamar nuestra atención y seducirnos, que no necesariamente tienen que ser malas en sí, pero son malas en relación a lo que pueden producir en nosotros. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros podemos estar profundamente apasionados por algo, ahora, en este mismo instante? Apasionados por algo que no es necesariamente malo, pero que se transforma en malo porque nos está quitando la posibilidad de correr completamente concentrados en Dios. Que nos está robando la fuerza y la energía que le debiéramos estar dedicando a Dios, que nos está robando el recurso que debiéramos estar dándole a Dios en todo el sentido de esta vida. Nuestros recursos económicos, nuestros recursos morales, nuestro cuerpo mismo, lo estamos consagrando más a otra cosa que a Dios. Y es ahí donde debemos empezar a prestar atención sobre esto. Todas estas cosas externas pueden llegar a ser peligrosas. La idea de lo externo es como la idea de aquel gladiador que ha sido arrojado al foso de los leones. Él tiene una espada en la mano, pero está rodeado de leones. Y si él simplemente se descuida, lo atacarán y pueden acabar con su vida. Sin embargo, si él está alerta, podrá con ellos. Tiene la espada para poder con ellos. Y nosotros tenemos la espada, que es la palabra de Dios, que nos sirve para defendernos de todo ataque del pecado que nos asedia, pero si nos distraemos, nos devorará. Esto es importante entenderlo. Lo otro que debemos entender es que debemos correr esta carrera con perseverancia. Nos dice literalmente la Escritura que habiéndonos despojado del peso y del pecado que nos asedia, debemos correr con paciencia o con perseverancia la carrera que tenemos por delante. El autor utiliza aquí en el texto una figura que se llama participio activo. ¿Qué significa? Significa que es algo que debemos seguir haciendo una y otra vez. Nos dice el autor, sigamos corriendo, no nos detengamos. Literalmente eso es lo que dice, sigamos corriendo, continuemos corriendo. Hermano, que esta etapa y el peso interior y las acechanzas del pecado exterior no nos hagan detener la marcha. Lamento esto, pero creo firmemente que hay algunos que han detenido la marcha. Como lo decía en un sermón pasado, cuidado. Debemos tener cuidado, porque nos podemos deslizar de la fe. Y no hacia algo mejor, sino hacia algo peor. Entonces debemos observar cómo estamos corriendo y continuar corriendo. La carrera inició cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Y ahora que ya estamos en la pista, debemos seguir corriendo. ¿Pero cómo? ¿Cómo debemos correr? La palabra nos dice que debemos correr con perseverancia. Es interesante porque el término griego para perseverancia es el término agón, de donde deriva nuestra palabra agonía. Ahora, agón en el griego clásico, porque el autor a la carta a los hebreos tiene un lenguaje maravilloso, su griego no es un griego común.
Es un griego más casi orientado al clásico. Utiliza términos que aparecen solamente una o dos veces a lo largo del Nuevo Testamento. Por eso es un autor destacado. La palabra agón en el griego clásico significaba algo para los que estaban en la carrera. Agón indicaba el desafío que tenía el atleta. Al atleta se le decía: tú estás aquí, tú eres un atleta y debes dar lo mejor de ti en esta carrera. Es tu responsabilidad dar lo mejor de ti, porque eres parte de un espectáculo que hace bien a todo el pueblo. Entonces tú no puedes correr aquí a un 80% de tu capacidad, ni siquiera a un 90% de tu capacidad, ni aún a un 99% de tu capacidad. Cuando se les decía agón, ellos entendían que al entrar en la pista, ellos eran responsables ante toda la multitud de testigos, ante los jueces que estaban en la meta, viéndoles correr, de dar el 100% de su capacidad. Ellos eran responsables hacia sí mismos, pero también hacia todos los que observan y esperan delante para definir cómo corrieron. Ellos eran responsables de dar el 100% de su capacidad. Eso es agón en el término griego. De la misma manera, nosotros tenemos que entender que no basta con participar de la carrera. Debemos dar lo mejor de nosotros en este espectáculo de la fe en el que hemos sido adentrados. Esta lista de hombres y mujeres de fe nos muestran eso. Ellos no dieron una parte, tuvieron que dar el todo, y literalmente tuvieron que dar el todo. Cuando uno lee Hebreos capítulo 11, versículo 35, nos dice que hubo mujeres que recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, murieron a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, fueron pobres, angustiados, maltratados, anduvieron errantes, el mundo no era digno de ellos, pero ellos dieron el mejor espectáculo posible de la fe. Es asombroso. Y ellos nos dicen: yo pude hacerlo, tú podrás. Tú podrás. Debemos entender que debemos correr en agón o en agonía. Debemos correr hasta no poder más. Hermano, qué gran mensaje hay aquí. A una generación a la que se nos ha dicho que la fe es fácil. A una generación a la que se nos ha dicho que la fe es sencilla. A una generación a la que se nos ha predicado y se nos sigue predicando mensajes como: ven a Cristo y todo lo demás será fácil. No, ven a Cristo y empieza el camino de una carrera agónica. Una carrera con una cruz. Una carrera con una cruz. Una carrera en un estadio donde todos miran cómo corres y donde debes correr de la mejor manera. Debemos correr con perseverancia, con paciencia, es decir, sin cansarnos esta carrera. ¿Es esta la condición en la que estamos corriendo? ¿Estamos agonizando por causa de la fe? Yo creo que no. Y lo digo con tristeza a una generación de creyentes que creen que lo mejor que pueden hacer por su fe es ir a la congregación, ir al templo, 1 o 2 veces por semana, o servir 40 minutos en una actividad. Eso es todo la vida cristiana. Pero la vida cristiana va más allá de eso. Es dar todo. Literalmente nosotros le damos más fuerza, más energía y más pasión a otras cosas, a nuestros trabajos, a nuestras actividades de entretenimiento o a proyectos personales que tenemos.
Le dedicamos horas y horas, economía tras economía, esfuerzo tras esfuerzo, pasión tras pasión, y luego exhibimos aquello que tenemos. Pero eso es lo que debiéramos estar haciendo con Cristo. Debiéramos entregarnos plenamente a Él, todo para Él, y correr y agonizar y mostrar, así como mostramos otras cosas, mostrar a Cristo. Creo que no hemos entendido que estamos en una carrera de la fe, en la cual debemos correr, puestos los ojos en Jesús, escuchando el testimonio de otros que han corrido, despojándonos del peso innecesario, estando activo en la lucha contra el pecado, pero agonizando en el todo. Y esto es clave en lo que nosotros debiéramos estar haciendo en este tiempo. En segundo lugar, debemos correr esta carrera de la fe considerando a Jesús. El versículo 2 y 3 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Varias verdades hay que decir de estos dos versículos. Lo primero es que debemos fijar la mirada en Jesús. Los testigos que han corrido nos animan, pero la mirada debe estar fija en Jesús. Hermano, más de una vez hemos citado esto. Cuando hablamos con alguien que está desanimado o que desanima porque ve las fallas en los atletas, nos ven a nosotros y se desaniman. ¿Cuántas veces los pastores hemos desanimado personas? ¿Cuántas veces los servidores de la iglesia han desanimado personas? ¿Y cuántas veces los creyentes han desanimado a otros creyentes? Pero, aunque está mal que un pastor, un diácono, un servidor o un creyente sean de tropiezo, el tropiezo verdadero está en la persona que ha orientado su mirada hacia donde no debiera. Porque debemos nosotros de reojo ver a los testigos. Ellos nos deben motivar, pero los ojos deben estar puestos en Jesús. Pero no solamente en Jesús. Hablaré más adelante de cómo debemos ver a Jesús, porque creo que ahí también hemos interpretado mal. Pero de Jesús se nos dice que Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. El autor usa dos términos que tienen mucho significado en el griego. Utiliza la palabra argé y la palabra teleios. Es decir, él dice que Jesús es el que inicia la fe y el que la lleva a su final completo. Él es el principio y el fin de la fe. Literalmente, cuando nosotros leemos la Biblia, sabemos que Él es el principio y el fin de todo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todo. Podemos poner nuestra mirada en Jesús. La carrera inició, como lo dije anteriormente, cuando nosotros abrazamos la fe en Jesús, y termina cuando somos recibidos en los brazos de Jesús. Esta carrera no se termina en cualquier momento. No se termina cuando nosotros creemos haber dado lo mejor. Se termina cuando estamos delante del Señor. Allí termina la carrera. Por eso la mirada firme, fija, anclada en Jesús. Él es la meta. Vamos hacia Jesús. No vamos hacia ningún otro lado. Creo que aquí hay un gran problema en la iglesia. Que la iglesia ha fijado su mirada en tantas cosas menos en Jesús. Por eso vamos corriendo en dirección equivocada. Este tiempo es un tiempo para fijar nuevamente bien el horizonte. Y el horizonte es Cristo. Si tu vida no está corriendo en dirección a Cristo, permíteme decirte, estás corriendo en sentido contrario. En algún momento tomaste mal la bifurcación, te desviaste. Sé de esto. Aquí en Buenos Aires, Argentina, hay una avenida que es enorme, divide la capital federal de la provincia de Buenos Aires. Se llama la Avenida General Paz. Parece una autopista, aunque no lo es. Y
hay un tramo de la General Paz, que es el tramo que está sobre la avenida Rivadavia, que es la avenida más larga del mundo, dicen algunos, sin duda la más larga de la Argentina, por donde cruza la autopista, pero sobre la General Paz hay una serie de rotondas que te llevan a diferentes partes. Tú estás viniendo por General Paz y encuentras los carteles y de pronto una bifurcación te lleva hacia el este, que será la capital federal. Y hay otra bifurcación que te lleva hacia el oeste, que es toda la provincia de Buenos Aires. Ahora, al inicio de esa bifurcación, ambas vías van casi juntas. Hay un punto donde se bifurcan, ese punto literalmente inicia en 1 centímetro. Tomar mal la salida, ¿no?, o la bifurcación, te puede llevar a polos tan antagónicos como el oriente del occidente o el este del oeste. Lo sé, porque alguna vez he tomado mal la salida. Inician en un punto, tú tienes que tomar una decisión. Y si tomas la salida equivocada, irás al polo opuesto. Yo creo que muchos han tomado la salida equivocada en la carrera de la fe. En vez de ir hacia Cristo, en algún momento se han desviado. Y debemos recuperar el camino. Aquí el texto es claro al decirnos, Jesús es el principio, pero es el final también. Y debemos correr hacia Él. Y nos muestra su ejemplo diciéndonos que Él mismo, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Literalmente nuestro ejemplo, y aquí es donde debemos poner los ojos en Jesús. Debemos poner los ojos en Jesús, en el ejemplo de Jesús. No solamente en Jesús, sino en el ejemplo de Jesús. Él es nuestro ejemplo de agón, de agonía, de perseverancia. El Getsemaní es, en la carrera de la fe, lo que es el tramo final a una carrera de muchos kilómetros. Es la etapa final, la etapa más dura, la etapa más difícil. En Getsemaní nosotros podemos ver la perseverancia de Jesús, aun cuando Él había visto a Judas que salía a entregarlo, a venderlo. Podemos ver la agonía, la perseverancia de Jesús, aun cuando sus discípulos no pudieron velar con Él una sola hora en las 3 veces que Él vino a hablar con ellos. Podemos ver la perseverancia agónica de Jesús cuando el peso inmundo del pecado estaba siendo volcado sobre Él. Y perseveró. Aún perseveró cuando la comunión eterna entre Él y el Padre se quebraba, cuando Él decía, ¿por qué me has abandonado? Algo que nunca había experimentado, y Él, a pesar de que sabía que todo eso vendría, miró más allá de la cruz, contempló el gozo tras la cruz, tras la resurrección. Él vio que su sacrificio restauraría la comunión entre el hombre y Dios, y que por medio de eso Él llevaría a muchos hijos al Padre. Y ese gozo de llevarnos a ti y a mí al cielo, de llevarnos a ti y a mí a la comunión con el Padre, le hizo soportar la cruz. Agonizó hasta la cruz, se entregó por completo, aún con sudor de sangre, y luego su cuerpo plena y completamente lacerado. No fue suficiente para detenerlo. Soportó todo eso en su camino hasta llevarnos al Padre. Este es el ejemplo de poner los ojos en Jesús. Repito, no es mira a Jesús y camina hacia Jesús, sino mira la gran agonía que Jesús soportó en la carrera de la fe, y sigue su ejemplo. Esto es un gran desafío, repito, para una generación que cree que la vida cristiana es venir al culto, que cree que la vida cristiana es ir a la iglesia 2 veces por semana, dar un poco de dinero y nuestros talentos y que nos aplaudan. Eso no es la carrera de la fe. La carrera de la fe es darlo todo de la manera más agónica por causa de Jesús. Ahora nos dice el texto que Jesús está sentado a la derecha del trono de Dios, y nosotros también estaremos ante Dios. Le veremos cara a cara. Por eso
te animo a agonizar en esta carrera. Da lo mejor. Es nuestro deber como atletas de la fe. Es nuestro deber moral y espiritual dar lo mejor. Nos dice el versículo 3, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hermano, el cansancio espiritual y la pérdida de ánimo espiritual es el resultado de no considerar a Cristo. No puedes. Cuando tú te desanimas y te cansas, es por dos cosas. Ni estás viendo el testimonio de los que corrieron, ni estás viendo a Jesús en su carrera victoriosa por amor a nosotros. Has perdido los dos ejes sobre los cuales marcha la carrera de la fe. Por eso te desanimas, por eso te cansas, por eso pierdes el ánimo. Pero si tú vuelves a mirar tu mirada en Cristo, tú vas a poder perseverar. ¿Quieres terminar bien la carrera de la fe? Mira a Jesús, mira su ejemplo, mira su agonía, mira su esfuerzo, su sufrimiento, mira cómo menospreció la vergüenza de lo que significaba la muerte. Tal era su muerte que el apóstol Pablo dice que él no tuvo cualquier muerte, dice, y muerte de cruz, llevando a su real significado lo que era la muerte de cruz, la vileza de la muerte de cruz. Ahora dice, Cristo estuvo dispuesto a padecer de la manera más vil por causa del gozo que significaba lo que venía tras de eso. Debemos hoy vivir una vida de fe que nos lleve a correr y correr y correr de tal manera que podamos llegar a la meta. Como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Me encanta porque Pablo puede dar testimonio de sí mismo sabiéndose frente a la muerte y frente a su encuentro con Jesús, pero mira hacia atrás y dice, he acabado la carrera. Veo cada una de las postas, he acabado la carrera. Hice todo lo que tenía que hacer para el Señor, no me faltó nada. Pero su carrera fue agónica, apedreado, apaleado, habiendo estado en naufragios, en ayunos, en hambres, en peligros en la ciudad, en el campo, en el desierto, peligros de los judíos que eran parte de su nación, de los gentiles que no eran parte de su nación y de los falsos hermanos introducidos en la iglesia, y luchó con agonía con congregaciones como Corinto que le daban la espalda aun cuando él había sido el fundador y pastor, con creyentes como los Gálatas que estaban a punto de resbalarse. Pablo fue un verdadero atleta de la fe y corrió puesto los ojos en Jesús. Y se puso como testigo, dijo, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Debemos correr con perseverancia esta carrera de la fe. Debo cerrar, y quiero cerrar contándote un hecho olímpico. Derek Redmond era un atleta de los 400 metros planos que llegaba en su mejor forma a las Olimpiadas de Barcelona 92. Su trabajo lo había llevado a ser parte de este comité olímpico, y él, en la carrera previa de estar aquí, habían conseguido ganarle ni más ni menos que al equipo estadounidense en los mundiales. Era uno de los grandes favoritos para la victoria final, y aunque su carrera había estado plagada de lesiones, dado que había pasado 13 veces por el quirófano, esta era su revancha. Llegaba con gran sed de ganar estos juegos, dado que no había podido participar en los Juegos de Seúl por causa de una tendinitis. Ahora está en las semifinales. Después de haber corrido gran parte de los 400 metros, sucede algo asombroso. De repente, en medio de la carrera, se para en seco y se pone la mano en la parte posterior del muslo derecho. Se puso de rodillas. Y se acercan entonces dos oficiales que intentan ayudarle. Es en ese momento donde Derek se levanta y trata de seguir corriendo, porque pareciera no haberse dado cuenta de la gravedad de la situación. Incluso le parecía
que podía alcanzar a sus competidores, pero la realidad era muy diferente. Realmente el dolor en su rostro era intenso y empezó a cojear. Cuando vieron esto, los jueces intentaron decirle que se retirara de la pista. Pero este hombre decidió seguir avanzando. Fue en ese momento donde surge la figura de otro personaje, la figura del padre de Derek Redmond. El padre que estaba en la tribuna viéndole y animándole al ver a su hijo allí, con el rostro lleno de dolor, intentando llegar a una meta que todavía le quedaba lejos y que sabía que no iba a poder. El padre saltó la barca, la verja que dividía la pista atlética, se libró de los jueces y llegó a la pista y le dijo a su hijo: tranquilo, puedes dejar la carrera aquí. Tranquilo, ya puedes quedarte tranquilo. Pero Derek le dijo: no voy a quedarme aquí, no puedo retirarme sin terminar la carrera. Fue allí donde el padre le dijo: entonces, terminemos esto juntos. Es maravilloso porque la imagen de este atleta de élite llorando, apoyado en el hombro de su padre, cojeando durante media vuelta en el estadio olímpico, puso de pie a los 65,000 espectadores que estaban allí. Cruzaron la meta. Él apoyado en el hombro de su padre, con su rostro lleno de lágrimas, con mucho dolor, pero dando lo mejor de sí. Tú y yo somos ese Derek, lastimados, habiendo pasado por el quirófano tantas veces, intentando tomar revancha de los años que ya nos han pasado y queremos llegar a esta etapa final y tal vez estamos heridos. Tal vez no podamos y tal vez muchos nos dicen que nos detengamos. Pero recuerda, el Padre siempre estará allí para vos, para salir a tu encuentro y para decir: terminaremos esto juntos. Y te ayudará a llegar a la meta. Y los espectadores y testigos te dirán: bien hecho, llegaste, hermano. Hay posibilidad de correr bien la carrera de la fe. Hay posibilidad de terminar bien la carrera de la fe. Pero necesitamos poner los ojos en Jesús y correr como Él corrió. Si tú y yo podemos hacer esto, terminaremos bien esta carrera. Mi oración por tu vida es que te dejes ayudar por el Señor, que te esfuerces lo máximo posible y que llegues a la meta donde nos espera el galardón que Cristo nos ofrece. Gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión desde Cristo Nuestra Fortaleza. Te esperamos en una próxima transmisión el día miércoles y pronto, pero muy pronto ya estaremos reabriendo nuestra congregación, si el Señor así lo permite, para estar juntos, pero también desde este espacio. Así que tus oraciones por nosotros para que podamos pronto seguir siendo de bendición desde todos los lados posibles. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te bendiga y que termines de manera muy bendecida tu noche.